Tal y como está la situación, lo tienen muy mal la juventud ahora, ¿eh? Yo tengo 2 hijos, los 2 han estudiado, mi idea era esa, los 2 trabajan, la verdad es que he tenido suerte, pero lo tiene la juventud en general bastante mal. No me parece justo, ¿no? Lo que pasa es que hemos llegado a este momento, hay mucha gente de mi generación que dicen ahora que era el baby boom y estamos trabajando y quieren que trabajemos más tiempo, por lo tanto estamos impidiendo también a ellos que se incorporen al mercado de trabajo, entonces creo que estamos haciendo las cosas mal, simplemente. Habrá que mirar a ver en qué se falla, en el por qué las futuras generaciones no están cumpliendo con lo que se espera de ellas. A lo mejor hay que ayudarles de otra manera. Quizá a lo mejor en materia de educación estamos fallando. Nosotros tuvimos una transición de una España franquista a la actual, que fue en momentos muy interesante y muy esperanzadora, y ahora veo yo, según mi punto de vista, vamos dando pasitos para atrás. Yo espero que la juventud lea, investigue y no se deje de influenciar por demagogias, que hay muchas. Hola, ¿qué tal estás? Nosotros y nosotras estamos fenomenal porque contamos con un poquito de tu atención. Y eso es mucho, de verdad que es mucho. Eres muy amable. Saludos de José Julio Alonso en nombre del equipo de comunicación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Aprovecho el saludo, lo primero, para recordarte que tienes a tu disposición un email para que cuentes lo que te apetezca al equipo de Gente con Clase. genteconclase@ccoo.es. Gente con Clase, el podcast de Comisiones Obreras. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Lo que acabo de leer de un modo literal no es el manifiesto de una revolución, nada que parta, por ejemplo, de un manifiesto, qué sé yo, del 15M, ¿os acordáis? Ni una proclama de cualquier partido rojo, bolivariano o bilduetarra. Lo que he leído es el artículo 48 de la Constitución. Sí, el que está incluido en el capítulo 3, que trata de los principios rectores de la política social y económica. Pues bien, hemos escuchado hace un momento las respuestas a las preguntas que planteamos en esta ocasión en la calle. Si un país como España puede plantearse tan siquiera que nuestros hijos, chavales y chavalas que ahora tienen entre 16, 35, 36, 38 años, un montón de gente a la postre, en cualquier caso, vivan peor que sus padres. En esencia no es tanto eso, o quizás sí. Lo más grave puede ser la crisis de expectativas, los sueños que se esfuman, ¿no? Algo les hemos dicho 1000 veces, esfuérzate, estudia, trabaja y tendrás una recompensa. Pues bien, eso ahora puede que no pase y está en la cabeza de todo el mundo. Ellos son cosmopolitas, son gente con una mentalidad abierta y moderna, aptitudes muy tecnológicas, son a la postre hijos perfectos del tiempo que vivimos. Pero lo que no es tan perfecto es el campo de juego con el que cuentan para desarrollar el partido de su vida. Las estructuras sociales y económicas que gobiernan su presente y preparan su futuro les imponen condiciones leoninas. Vamos, yo diría que el siglo XXI les ha caído encima como una losa. En Gente con Clase hablamos de precariedad, de juventud y una sociedad low cost, un país de bajo coste. Y ese es el título del libro que sirve como vehículo de esta conversación. Se llama Vidas Low Cost, ser joven entre dos crisis. Y está editado por Catarata y la Fundación 1 de Mayo. Iniciamos el camino. Miles de jóvenes están hartos y frustrados, es un hecho, lo dicen las encuestas, estudios sociológicos o institutos de opinión. No confían en el futuro. Casi el 40% de las personas de 16 a 29 años considera poco probable encontrar trabajo a corto plazo y el 32% de los jóvenes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
No importan los indicadores que se consulten, paro juvenil, precariedad, edad de emancipación, los y las españolas siempre se sitúan entre los peores situadas entre los peores de la Unión Europea. ¿Cómo enfrentar este reto? Hacer frente a un problema de estas dimensiones probablemente requiera de un nuevo contrato social, requiera imaginación, generosidad, solidaridad intergeneracional y también, como no, grandes dosis de realismo, en el sentido al menos de conocer la sociedad en la que vivimos. Hace falta la iniciativa y la valentía de un potente sector público dispuesto a hacer política y hablar de futuro, pero también es importante que el sector privado se implique, porque cualquier solución pasa por un horizonte laboral claro y seguro. Nos trae aquí, además del libro Low Cost, los datos que hemos encontrado y el prólogo también de Sara Montero, que además es hoy una de nuestras invitadas. ¿Cómo estás, Sara? Hola, ¿qué tal? Con ella, aunque en este caso al otro lado del teléfono, está Jaime Aja Valle, uno de los autores, profesor de Sociología de la Universidad de Córdoba. ¿Qué tal estás, Jaime? Muy bien, muchas gracias por invitarme a participar en esta tertulia. Gracias a ti, por supuesto. Pero queremos empezar saludando a Cristina García. Ella es una joven periodista, militante de comisiones obreras, que tras muchos vaivenes ha encontrado en el tercer sector un refugio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mejor, ahora mejor. Ahora mejor, lo he dicho bien lo del refugio. Sí. Vale. Ni qué decir tiene, que todos los micros están abiertos y que podéis intervenir cuando queráis. Esto es una conversación distendida, podemos corregirnos, podemos apostillarnos, podemos incluso faltarnos un poquito de respeto, pero muy, muy poco, ¿vale? Cristina, en esencia de lo que hablamos es de varios cortes de población joven para los que puede valer aquello de que probablemente vivan peor que sus padres, lo hemos dicho, pero es tanto más que eso, la falta de expectativas. Eso es. O sea, yo creo que, vamos a vivir peor que nuestros padres a nivel material. Antes hablábamos, Sara y yo, que hay pues otras cuestiones como pues las mujeres de los 80 y demás, que evidentemente eso es evidente que no estamos peor que ellas, pero sí hay una falta de expectativas total y sobre todo viene de lo que has comentado tú antes, que nos dijeron todo lo que teníamos que hacer para tener esas expectativas y ha dado, o sea, se ha visto que no, yo al menos en mi caso lo he visto clarísimo. Empecé la universidad, hice prácticas a la vez, trabajaba a la vez y la realidad ha sido que no, o sea, que me he esforzado muchísimo y no ha dado frutos. Voy a pedirte que hagas una definición muy tuya, tiene que ser. No vale un academicismo, No. de lo que es precariedad, porque así sabremos en esencia lo que te está ocurriendo a ti. Precariedad es no tener las necesidades básicas cubiertas. Y parece que las necesidades básicas cubiertas es comer, pero un techo también lo es. Y ahora mismo los jóvenes, si no fuese por nuestras familias, no lo tenemos. Entonces no están cubiertas. Durante muchos años fue un peaje para los jóvenes. Una fase temporal, un salto entre el tiempo de estudio, el tiempo de trabajo. Esa transición no era un valle más o menos profundo. Ahora todo es incertidumbre. Se pasa de la incertidumbre en pensar en el futuro profesional a cuando estás estudiando y cuando estás trabajando ocurre lo mismo. Sí, o sea, efectivamente, es lo que has comentado, que yo ahora mismo he encontrado un refugio en el tercer sector, pero tampoco sé cuánto va a durar. O sea, al final es como, mi entorno me dice, estate tranquila, que ya lo has encontrado, qué tal, pero es que en realidad yo lo que pienso es, si yo quiero comprarme una casa, para empezar directamente no puedo porque no tengo ahorros para una entrada, pero es que digo, me voy a meter en una hipoteca si realmente yo no sé, porque con la reforma laboral sí soy indefinida, pero ¿qué cuesta a mí despedirme el año que viene por muy indefinida que esté? Entonces, o sea, ese valle dura muchos años y sobre todo cuando te quejas te dicen, bueno, pero es lo normal, tal, y no es lo normal. O sea, yo con 26 años, con una carrera, con un máster, debería estar. Y aunque no tuviese la carrera también, pero no es la realidad. Eres periodista y esto no es un dato cualquiera, porque hablamos de una profesión, lo sabemos. 3 personas estamos sentadas a la misma mesa, lo sabemos muy bien porque somos profesionales de esto. ¿Cómo te ves dentro de 15 años? Pues
trabajando en un medio convencional, no. O sea, yo, por ejemplo, como periodista ya he descartado la opción de trabajar en un medio de comunicación directamente, pues eso, comunicación corporativa o bien en la empresa, o ahora tengo la suerte de que en el tercer sector, que ahí me muevo bastante bien. Pero sé que no voy a escribir en un periódico jamás y me da pena porque lo supe o sea, desde que terminé la carrera, básicamente. Entonces, bueno, o sea, sé que en 15 años sé que trabajaré de cualquier cosa, pero, o sea, no podría afirmar que tenga que ver con lo que estoy haciendo ahora o lo que he estudiado. ¿Y desde cuándo querías ser periodista? Pues... Quiero decir, echa la vista atrás y, bueno, no sé, con 15 años a lo mejor, con 20, no sé. Sí, a ver, desde pues yo que sé, a los 14, una cosa así, me gustaba mucho escribir, tal, lo típico. Y pues esos años de bachillerato, ¿no? Que tienes que centrarte ya un poco, lo que hablábamos antes, dije, pues esto puede ser una opción. Y cuando empecé la carrera, pues sí que me gustaba mucho y, o sea, es una pena porque fue como ascendiendo y luego según terminaba la carrera fue hacia abajo, pero más o menos ese gusanillo de escribir, de contar historias, a los 15 años aproximadamente. ¿Consideras que alguien te debe algo, que te han robado un sueño? Un poco sí, la verdad. Que me han engañado por lo menos. O que te han engañado. Sara, en el prólogo del libro haces un viaje, una especie de viaje por los elementos del marco ideológico cultural que culpabiliza al joven sin futuro. Cuando uno escucha esto, de que me han robado el futuro, no tengo futuro porque me lo han robado, bueno, puede pensar muchas cosas, pero tú mencionas esas mentirijillas, esa especie de soma que nos inoculan para pensar que eso es una maldición con la que tenemos que convivir. Desde talent shows en los que una persona de la calle cumple un sueño infantil, a superheroínas emprendedoras que sacan tiempo incluso para autocuidarse y son divinas, ¿no? Y divinos. ¿Cómo no sentirse culpable, no? ¿Cómo no sentirse culpable? Pues sí, además nosotras somos niñas de los 90, crecimos en esa España un poco brillante, ¿no? Esa España que se supone que iba bien. Y también supongo que le habrá pasado a mucha gente que nos escuche, con esa idea de que si te esfuerzas mucho, lo lograrás. Entonces tú creces con esas expectativas, te esfuerzas muchísimo, estudias, te sacas másteres, te apuntas a cursos de inglés y entonces llega un momento en que te esfuerzas y no llegas. Y entonces te preguntas, ¿será que no soy suficientemente bueno? ¿Será que no me he esforzado lo suficiente? ¿No estoy suficientemente formada? Y ahí es donde viene la culpabilización, que es muy peligrosa y que además es muy dañina, creo, también para nuestra generación. Pues sí, efectivamente es muy difícil no sentirse culpable y yo tengo que decir que yo tengo 30 años, soy un poco más mayor que Cristina, y tengo que decir que a veces tengo la sensación de que la gente a los 30 llegamos muy cansada. Y tampoco te puedes quejar, porque, hombre, tienes 30 años, eres joven, madre mía, si no has hecho nada todavía. Así que así estamos. ¿Cómo puede ser que estés cansada con 30 años, verdad? Ya. Pero es que hay discursos que hacen de esa precariedad un accidente de inestabilidad, de bajos salarios, una especie de aventura que hay que pasar. No es un accidente. No, desde luego que no. Y además el libro está muy bien y la labor de los investigadores está muy, muy bien porque te ayuda a dibujar esa estructura. De repente te das cuenta de que, bueno, que lo que te pasa a ti tiene cifras, tiene estadísticas, no es una falta de talento. No es que no seas lo suficientemente buena, es que es difícil. Este país, ser joven es difícil y resulta que incluso siempre lo ha sido. Uf, qué alivio, ¿no? Así que yo creo que por eso libros como este están muy bien. Has mencionado algo, los estudios, ¿no? La formación. Hay una especie de hiperinflación de másters, de cursos de posgrado. Entonces nos encontramos con jóvenes de 35 años con 2 máster, son doctorandos en no sé qué, en enviar cohetes a la luna. ¿Qué está pasando también con eso, ¿no? Porque se han devaluado. Hay una devaluación a la vez de esas titulaciones, claro. Además es curioso porque nosotras nos formamos, hacemos cursos y de repente cuando tienes que cambiar de sector, cambiar de trabajo, te das cuenta de que en realidad te piden las ofertas que manejes programas que tú no has tenido que trabajar nunca y que tienes que seguir formándote. O sea, la formación ya no acaba. Y si no tienes un buen salario, quizás sea porque, hombre, quizá a lo mejor no tienes el curso adecuado. Sí, se ha evaluado mucho y la verdad es que una de las cosas interesantes que dice el libro y que es que, bueno, que al final
La escuela, ¿no? La educación, que es una cosa en la que nuestros padres han puesto muchísimas expectativas, al final pesa menos en el futuro que la familia, que el origen de la familia y que el capital de la familia. Eso es un dato terrible que vamos a abordar más adelante también, porque claro, en fin, en una sociedad democrática me parece que la igualdad de oportunidades se tiene que medir de una forma bastante más estricta. A quien quiera contestarme, pero yo quiero hablar con Jaime, saludarlo otra vez. ¿Qué ha pasado con el ascensor social, Jaime? La movilidad social, que es la esencia de sociedades modernas, abiertas, igualitarias y democráticas. Algo así como el espejo en el que se miraban los países desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial y hasta, digamos, los años 90. Jaime. Pues bueno, el ascensor social siempre ha sido un poco tramposo. Ajá. Realmente España llega tarde. Bueno, hay una cuestión que sí que quería subrayar. Realmente hablamos de precariedad, como decía Sara, siempre ha sido difícil ser joven. Hablamos de precariedad no solo en España, en textos en Francia, en el Reino Unido, desde finales de los 70 ya. Pues llevamos casi 4 décadas normalizando esta precariedad. Y en España, que llega tarde a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, llega tarde al desarrollo en los años 60, llega tarde a la universalización y democratización del sistema universitario, y hay textos en Francia que hablan de que ese sistema universitario no ayuda a igualar, que ese ascensor social es tramposo, que el capital social sigue siendo más importante que el capital cultural o el capital humano, como lo queramos llamar. Siempre las redes sociales y las influencias que se tengan, los contactos, por eso también ese afán, ¿no? Y esa publicidad de los colegios privados, de las universidades privadas, porque independientemente de la formación que den, que será similar o peor que la del sistema público, pues lo que te permite es generar una red de contactos que luego va a ser más importante en tu vida futura que la formación que adquieras. Pero esto desgraciadamente no es un problema actual, aunque en España nos hemos dado cuenta, digamos, más tarde, porque la universalización de la educación, o la democratización, mejor dicho, porque no se ha universalizado, de la educación superior, ha sido posterior. Vale. Jaime, en el libro ofrecéis claves culturales para justificar el éxito de la precariedad. Es decir, todo es anterior, como has dicho tú, has subrayado, a la caída de Lehman Brothers, tiene causas estructurales, pero que claro, se ha creado una especie de neolengua, una especie de truco del almendruco para volvernos un poco locos a todos y justificar estas cosas y que pase desapercibido. ¿Esto cómo se ha trabajado esto? ¿Cómo se ha descubierto la gran mentira? Claro, es que en el mercado de trabajo son muy importantes las expectativas que tengamos y las normas que asumimos, lo que consideramos normal. Lo que consideramos normal no es simplemente un valor, es algo que decide nuestras decisiones y que se traduce en decisiones económicas. Se sabe por pues las escuelas incluso más neoliberales de recursos humanos, siempre hay un salario por debajo de la gente que considera adecuado, y por debajo del salario, el salario de eficiencia, pues la gente no rinde, no está motivada, digamos. Y esa pelea por lo que se considera normal, esa pelea cultural, es una pelea que tiene importantes efectos económicos. Sara, realmente el libro está bien, y yo creo que estas investigaciones están muy bien, y el proyecto de Pollo está muy bien, porque realmente junta trabajos rigurosos académicos también, con impresiones, con experiencias, y luego con la actividad sindical que puede transformar realmente eso, ¿no? Y el capítulo Sara también, el prólogo lo va marcando, al igual que el capítulo de Elsa Santamaría, que esa normalización de la precariedad, digamos, es una normalización institucionalizada para culpabilizar al parado. ¿Qué se le dice al joven? Que no está bien formado, o que su formación no es adecuada, y eso es un bombardeo continuo. Que no está motivado para trabajar, que los jóvenes no están motivados, o que la tercera explicación, que no tienen cultura del trabajo, que cuando llegan al trabajo no saben qué hacer, no son disciplinados, no son organizados, etcétera. Y curiosamente, este no es un discurso nuevo, es un discurso que se empieza a crear, institucionalizar desde los 90,
como dicen los autores, Amparo Serrano, Andrés Bilbao, etcétera. Y eso es una forma también de disciplinar a la gente, de que la gente acuda al trabajo culpabilizándose. Y eso hace que la gente sea más sumisa en el trabajo. El hecho de que hablemos de precariedad, y ya termino, es todavía muy importante. Porque cuando dejemos de hablar de precariedad, que es un término negativo, que es un término político realmente, es que ya habremos asumido del todo que la inestabilidad es normal, que la inestabilidad es la norma. Todavía hay una posibilidad porque todavía nos sigue rechinando y seguimos hablando de precariedad laboral. Bueno, en los últimos tiempos hemos visto cómo el discurso sindical tiene un mejor encaje. Son muchos años de neoliberalismo, de thatcherismo, de esa nueva ola política que surgía a primeros de los 80. Está ese factor, está la globalización, está las decisiones que toma cada país, por ejemplo, la reforma laboral. ¿Qué peso tiene cada cosa, cada factor estructural en la realidad que vive esta sociedad y los jóvenes? A todos. Bueno, yo creo que primero la estructura hay que cambiarla. O sea, la reforma laboral, el salario mínimo, son cosas de las que sigue habiendo que hablar y que pelear. O sea, eso no podemos engañarnos. Creo que Aja ha dicho una cosa muy importante, que es que en algún momento dejaremos de hablar de la palabra precariedad. Y yo creo que los millennials tenemos ahí un gran papel porque la siguiente generación, los centennials, incluso van a conocer menos cosas de las que hemos conocido nosotros, porque van a ser unos niños que han nacido ya en crisis. Entonces, eso yo creo que los millennials tenemos que pelearlos. Tenemos que hablar mucho de trabajo, porque en los bares se habla muchísimo de trabajo, se habla mucho de lo que provoca el trabajo, y esa conversación no llega, yo creo que, por ejemplo, a la prensa, ¿no?, que es nuestro sector. Porque hablamos tanto de trabajo y luego las secciones laborales en la prensa cada vez ocupan menos espacio. Y por supuesto que el discurso sindical pues se está prestigiando, recuperando, porque es que hay muchos problemas y muy estancados y cronificados. Estamos hablando del libro Vidas Low Cost, Ser joven entre dos crisis. Estamos hablando de precariedad, como ha subrayado Sara. Es una obra coordinada por el compañero Javier Puyo, de la Secretaría de Juventud de Comisiones Obreras, pero llevamos hablando un montón de diagnóstico. Hemos puesto las cifras encima de la mesa, o algunas de ellas, las más sobresalientes quizá, pero llega la hora de reclamar soluciones, de ponerlas encima de la mesa. Jaime, hablemos de soluciones. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, primero habría que hacer un pequeño diagnóstico, ¿no? Es muy breve. ¿Cuál es la raíz de este problema y por qué cada vez es más grave? Yo decía que se habla de precariedad hace 40 años, pero obviamente el problema se va agravando, ¿no? Y tenemos un problema gravísimo en los últimos 20 años. Eso se ve fenomenal, Jaime, cuando el libro habla del ascensor social, los diferentes cohortes que componen las generaciones de jóvenes en España, como el ascensor social, ahora tiende más hacia abajo que hacia arriba, cosa que no ocurría con la generación X, que puede ser la mía, por ejemplo, ¿no? Claro. Y también con el ascensor, el suelo pegajoso, que también ocurre, ¿no? Ajá. Hay una cuestión allí, ahora que se habla mucho de que se empieza a hablar de natalidad, que es un tema creo que es importante. Cuando yo estudié demografía, saber por qué una persona, una mujer, una familia deciden tener un hijo es complicado, cada familia es distinta, pero dicen que hay como una regla general. No tanto que nosotros vivamos peor que nuestros padres, que eso se está haciendo real en las generaciones más jóvenes que la mía, sino que nosotros cuando decidimos o pensamos en tener un hijo, pensamos, ese niño va a vivir mejor o va a vivir peor de lo que vivía yo cuando era niño. Y ese es el gran salto. Nosotros, los generación X, todavía vivíamos mejor que nuestros padres, pero sabíamos que nuestros hijos iban a vivir peor que nosotros. Y eso nos ha frenado mucho en esas decisiones, ese freno del ascensor social. Pero bueno, volviendo al tema de las soluciones, la raíz del problema realmente es el desequilibrio creciente en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo, más allá de lo que se diga pues, en el discurso dominante, es un mercado que siempre es asimétrico. Y eso todo el mundo que trabaja, todo el mundo que busca un trabajo lo sabe.
hay 220, 40, 1000 personas por un puesto de trabajo. Y eso hace que cuando vas al mercado de trabajo, el que vende su fuerza de trabajo está en una situación siempre con menos capacidad de negociación que quien le contrata. Para empezar, quien le contrata puede prescindir de contratar a alguien si pide en un determinado momento. Y el que vende su fuerza de trabajo no puede dejar de venderla, no puede retirarse. ¿Por qué va creciendo la precariedad? Porque ese mercado de trabajo cada vez está más desequilibrado. Cada vez la legislación laboral que sirve para equilibrar el mercado de trabajo se va retrocediendo. Hay una contrarreforma conservadora desde los años 80. Ajá. El paro, incluso el aumento de la formación, realmente lo que hace es desequilibrar también eso. Los títulos universitarios no valen, no porque la educación sea peor, sino porque cada vez más gente tiene título universitario. Ahora el título universitario es una condición necesaria. Y el drama es aún mayor de la gente que no tiene ese título universitario, que se ve excluida del mercado. Ha mencionado Jaime antes una cosa, Sara, que yo creo que es nuclear y que enlaza con lo que acabas de decir tú, reforma laboral. Es decir, si volvemos a un reequilibrio de las relaciones laborales, si los trabajadores y trabajadoras en sus centros de trabajo recuperan el poder que les arrebató esa reforma laboral, puede haber una esperanza de recuperar el futuro, no solo para los jóvenes, para todos, para toda la gente trabajadora. No sé, ¿qué opináis? Hay una cosa que a mí es algo personal, no sé si es generacional, desde luego creo que Cristina lo comparte, ahora Ana nos lo diga, que es como cuando te preguntan dentro de 15 años qué va a ser de ti, qué quieres, dónde quieres estar. Sí, se le hice esa pregunta. Sí, por eso. ¿Cómo se veía ella? Y ella no se veía, y es algo que también creo que compartimos muchas veces. No somos capaces de imaginar un futuro mejor. Y creo que eso es algo que tenemos que recuperar. Y creo que dibujar las estructuras, como lo hacen los académicos en este libro, ayuda a perfilar un futuro mejor y a buscar unas estructuras distintas. Yo creo que los millennials tenemos ya edad, tenemos un conocimiento, llevamos muchos años, hay mucha gente que lleva muchos años estudiando la precariedad y tenemos sindicatos que tienen herramientas, que tienen experiencia y que tienen historia. Con todos estos elementos, aparte que hay que hablar muchísimo más de trabajo, la cultura del trabajo, tenemos que hablar más, o sea, hablar de trabajo tiene que ser sexy, hablar de salario tiene que ser sexy otra vez. Y todo eso tiene que llevarnos a ser capaces de que alguien te pregunte cómo ves tu futuro en 15 años y ser capaz de responder, que luego acertarás o no, pero al menos tener una idea mejor. Cristina. Sí, o sea, un poco en relación a eso y a lo que ha dicho antes Sara, que habría que meter, pues eso, en los medios de comunicación el tema del trabajo y borrar esas palabras que se inventan cada 2x3 para llamar una tendencia a una condición lamentable en un trabajo. Nos y demás. Hemos inventado un mundo chuli cuando es una puta mierda, perdonadme. Efectivamente, o sea, hay una cosa precaria, de repente Exacto. se le pone una palabrita en inglés y pasa a ser una cosa súper molona porque los jóvenes somos inconformistas. No. Pero aparte de hablar en los medios, yo creo que hay que hablar en los centros de trabajo, porque yo lo que me he encontrado todo este tiempo es que, o sea, preguntarle a tu compañero cuánto cobra es una cosa como loquísima y es como de dinero no se habla. Y es como, joder, sí, perdón, sí se habla de eso, tengo que saber cómo estás tú tienes que saber cómo estoy yo para ver qué hacemos y sobre todo para darle la vuelta al discurso meritocrático, que es que cualquiera que trabaje sabe que es mentira. O sea, está subordinado por inútiles que están... Es que es verdad, o sea, siento ser tan tajante, pero es que es la realidad. Entonces, si conseguimos hablar en los centros de trabajo, más allá de que se hable en medios, pero también entre nosotros, porque es que vamos a descubrir un montón de cosas. Ya casi llega la hora de decir adiós. Gracias a los tres. Jaime, a Cristina, a Sara, por esta breve charla que espero que te entretenga en casa, ¿no? Ahora apagamos definitivamente las luces, cerramos el chiringuito y antes nos vamos a escuchar la opinión de Empar Pablo Martínez, que es la secretaria confederal de Comunicación de Comisiones Obreras. Cuidaos mucho, por favor. No nos resignamos a una juventud condenada a la precariedad. Parto de la premisa de que una sociedad en la que las personas jóvenes están condenadas a la incertidumbre cuando reflexionan y sueñan con su futuro,
no es una sociedad justa ni sana. Quienes hoy son jóvenes, digamos quienes tienen entre 18 y 38 años, por incluir a las últimas personas nacidas en la generación X, conforman el sector de población al que nos estamos refiriendo. Pues bien, a buena parte de esta juventud les une una condición indispensable que no podemos confundir con un accidente sobrevenido: la precariedad como condición estructural de sus vidas. Este elemento que les condena a la inseguridad en el puesto de trabajo, a la imposibilidad de poner las bases de una autonomía propia y a ser penalizados con bajos ingresos durante años, llegó para quedarse fruto de las políticas neoliberales y la desregulación, la globalización y el desmantelamiento del estado del bienestar. Y se agravó desde que las políticas de empleo dejaron de ser activas y desde que el tejido productivo ha cambiado tanto que hemos dejado a los demás países que inventen e innoven ellos. Es decir, lo que viven las personas jóvenes en este país es fruto de decisiones políticas conscientes de que se tomaron hace décadas y de que de algún modo continúan tomándose, por acción o por omisión. Y es que, tras el fin de una sociedad basada en garantías y compromisos sólidos, lo fugaz, lo líquido, ha ganado mucho terreno y ha convertido a la gente joven en nómadas en el mercado de trabajo. Sin mucho horizonte cierto, ni la menor capacidad de planificar proyectos de vida autónoma en el medio o en el largo plazo. La precariedad durante muchos años fue un peaje, una fase temporal entre la formación y el empleo. Ahora no. Afecta a todas las personas trabajadoras en mayor o menor medida. Contra esto existe un remedio fundamental: organización colectiva y sindicatos de clase. Y es que en las ofertas de trabajo no debería figurar sueldo a convenir según valía, sino sueldo establecido según convenio. La resignación no es una opción.